Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Tenemos dos aparatos. Este sí, se lo tengo que apagar. Es que no sé. Esto está así, ¿sabes? No sé si- ¿Me escuchan, Adrián? Padre, muy buenas noches. Sí le escuchamos, padre Sergio, pero se vicia el sonido. Sugiero que apaguen el sonido de la PC para que puedan utilizar, me imagino que están en una mezcladora. O directamente si es una PC, hable directamente, no hablen con el micrófono. Para bajar el micrófono, el volumen de la PC, ¿cómo le hago? Adrián. Es directamente en la PC, padre. Nos vamos en la parte baja de la PC. Está ahí Sí. su altavoz, dele clic a altavoces y apáguelo. Altavoces y apagar. O sea, en la bocinita del apagar. E intentemos hablar con el micrófono. A ver ahora. Muy bien, padre. Se escucha mejor, padre. Muchas gracias. Bájale todo el volumen. Algo. Sigue el pip, pip, pip. No sé cómo me parece esto de que no me sale nada aquí. Las canciones. ¿Me puedes repetir, Adrián, cómo le bajo el volumen a la PC? Es que ahí debería salir un... Por eso. Adrián, ¿nos puedes repetir cómo bajar el volumen en la PC? Ay, Problema ahí, los hermanos de comunicación que están Dile ayudando al cómo padre bajo el Sergio, volumen. si hay dispositivos cerca de la PC, van a hacer ruido. Espera. Sí.
Buenas noches, disculpe, este ruido que se genera es porque está conectado con dos dispositivos a esta reunión. Está, pues, no sé si con una computadora y un celular y están muy cercanos, por eso hace ese pitido. Tiene que salir. Ya, apágate. Salte, no, salte. O conectar con audífonos. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. ¿Ya me escucho mejor? ¿Ya no se escucha el ruido? Buenas noches a todos. Queridos hermanos, hermanas del decanato San Pío X. De manera especial saludo y Jesús sacramentado que está aquí con nosotros. De manera muy especial, pues hoy he querido que esta sesión la tuviésemos de esta manera, porque la sesión número 18 del libro indica precisamente que esto es un taller, no es propiamente un tema, es un taller, y este taller de la sesión 18 habla precisamente del tema de la meditación o de la parábola de las 10 mujeres o vírgenes prudentes e insensatas. Hay diferentes traducciones y algunas pues utilizan este término, vírgenes. Otras traducciones utilizan el concepto de mujeres. Vírgenes, mujeres, personas. Hoy podríamos hablar de ministros extraordinarios de la comunión, bautizados, laicos, hijos de Dios, porque el reino de Dios, como lo venimos tratando durante estos viernes, desde que inició el curso, todo ha girado en torno al anuncio del reino, a esa presencia de Dios. Y aquí está lo central del mensaje de Jesús, de la propuesta de Jesús. Yo diría la esencia del Evangelio es el anuncio del reino. A eso vino Jesús, a anunciarnos su reino, a todos. Y su reino
es sinónimo de presencia de Dios. Es el Dios mismo que se ha hecho carne en la persona de Jesús. De ahí se pueden derivar toda una serie de propuestas que Jesús nos hace en su evangelio. 17 sesiones que ya llevamos durante este curso, y que a mí me tocó ya también compartir con ustedes el taller de la parábola del sembrador, como esa semilla que Jesús vino a sembrar en nuestro corazón, es su misma palabra. Y como buen sembrador, pues Él siempre está sembrando su palabra en nuestro corazón, en nuestra vida. El ministro extraordinario de la comunión debe caracterizarse por ser una persona de oración. Debe caracterizarse por su comunión con Jesús. Y siempre ser ante los demás así como esta lámpara, como esta vela encendida. Así que voy a iniciar con esta oración. Que dice así: no perdamos de vista que estamos en la presencia del Señor. Hoy, Señor, quiero iluminar la lámpara de mi vida con la tuya. Quiero que tu luz me deje ver la luz. La lámpara de mi vida está siempre apagada. Si no se deja iluminar por tu luz, yo no puedo presumir de ser astro con luz propia. Prefiero ser iluminado por ti, Señor Jesús. Yo, como ministro extraordinario de la comunión, con aquellas personas con las que yo comparto la comunión sacramental, aquellas personas que mi párroco, mi rector o el sacerdote con quien allí yo desempeño mi ministerio, mi servicio pastoral. Señor, quiero ser iluminado por ti, para que así alumbre siempre a los demás. Así que hoy te suplico
que me des ese corazón para que me deje iluminar por ti. En ese taller se nos propone la parábola de estas 10 personas. Y algunas traducciones, como ya les dije, les llama vírgenes. ¿Qué les parece si podemos hoy hacer la analogía de llamarle los 10 ministros extraordinarios de la comunión? 5 ministros extraordinarios de la comunión que son prudentes, que son previsores o previsoras. Cinco ministros que tienen siempre su lámpara encendida, que siempre están con la luz de Dios irradiando ante los demás esta lámpara. Pues esta lámpara es la palabra de Dios. Ahora vamos a hacer esa analogía. Esta lámpara, esta vela, porque la parábola nos va a hablar de una lámpara que tiene cada mujer, cada virgen y cada cristiano y cada ministro tiene una lámpara desde el día de su bautismo. Y como todos los que esperamos la venida del Señor, todos los que esperamos el llamado del Señor algún día, ojalá que el Señor nos encuentre con nuestra lámpara encendida. Y bueno, se habla de un personaje, del protagonista más importante en esta parábola, que es el esposo o el novio, según la traducción que quieran. Pero ese novio, ese esposo que esperamos o que las vírgenes esperan con sus lámparas es al mismo Jesús. Y como en todos lados, en todas parroquias, en todas comunidades, tenemos prudencia, es decir, prevemos muchas cosas, estamos preparados. Estamos en pie, estamos vigilantes, estamos al pendiente, estamos al servicio, estamos con nuestra lámpara encendida, pero con los 5 sentidos bien dispuestos, atentos, para cuando llegue el novio, lo recibamos y podamos entrar con él a la boda, al banquete, a la fiesta. Ese banquete del que nos habla Jesús, que será en el cielo. Cuando nosotros vamos a una fiesta, cuando vamos toda una exhibición de los mejores vestidos. Y yo pensaba, si así
vestimos en una fiesta, ¿cómo estará nuestro corazón? Y yo decía, yo espero que esté también así, con una pureza, con una limpieza, con una actitud transparente, así como la del ministro extraordinario de la comunión. Pero el Evangelio en esta parábola también nos habla de personas insensatas, necias, tercas, testarudas, que no son previsoras estas personas. Son personas que piensan que todo se les va a permitir y no todo se nos permite en la vida. Hay una explicación que da un escriturista de que estas 5 personas insensatas, tercas o necias, que no llevan su aceite suficiente para esperar al novio cuando llegue, pues son creyentes, pero tienen más amistad con el mundo que con el mismo Dios. Yo creo que nosotros como ministros, nuestra amistad tendría que ser más con Dios que con el mundo, sin descuidar las cosas del mundo, pero también teniendo esa comunión y esa amistad profunda con Jesús, que es el novio. Le he pedido a Mauricio que nos ponga este video, precisamente que habla de la parábola de las vírgenes prudentes y la preparación para la llegada del reino, porque el objetivo de este taller es descubrir en esta parábola de las 10 vírgenes que la llegada del reino implica para los cristianos una espera activa y exigente, además. Reflexionar, meditar, actualizar y confrontar el contenido de esta parábola de las 10 vírgenes, como la preparación a la que estamos llamados los discípulos y los misioneros de Cristo y los ministros extraordinarios de la comunión y los catequistas y todos los que tenemos algún servicio en la iglesia mientras estamos en esta vida. Así que corremos el video. Alice. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no llevaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene!
¡Aquí viene el esposo! El esposo ya viene. Id a recibirle. El esposo ya llega. Juntemos todo y vayamos. Vamos. Sara, ¿Ya Carla, escucharon? ya viene. Pronto. Ya viene. Ya viene. El esposo. Llegó. Apresuraos. Vamos, ya viene. Vamos. Por favor, dadnos de vuestro aceite. Ya no nos queda nada. No podemos, pues no tendremos suficiente. Ve a quienes venden y cómprale a ellos. Vamos a comprar aceite. Buscad por todas partes. Si encontráis algo, decidme. Aquí hay algo. Oh. Señor, señor, ábrenos. Abran, señor. Por favor. Ábrenos, señor. Por favor. Abre. De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Una gota por ser corteses, otra por nuestra bondad. Una gota recibimos al de nosotros dar. El aceite se acumula al actuar de corazón, al dedicarnos a servir, al orar con intención. Y en medio de la noche
cuando llega el Señor. La luz de rectitud nos guía a su mansión. ¿Quién es prudente? ¿Quién no lo es? ¿Quién le recibe con ánimo y fe? ¿Quién está listo para el día sin par? Es el prudente, quien le verá. Al venir de nuevo, él encontrará aquellos que le siguen por la eternidad. Una gota por ser humanos, otra por nuestro don de dar. Hoy las lámparas llenamos, que mañana se han de usar. Una gota nos es dada al ser eco de su voz, al pedirle de rodillas en ferviente oración. Y en medio de la noche, cuando llega el Señor, la luz de rectitud nos guía a su mansión. La luz de rectitud nos guía a su mansión. Hermosa parábola, muy hermosa. Hermoso el contenido de esta parábola, que estará siempre presente a lo largo de la historia cristiana. Estará siempre presente a lo largo de nuestra vida, los años que Dios nos permita. Hay algunas diapositivas que pues, son prácticamente las que están en el libro. Esas diapositivas pues, las podemos omitir y quedarnos con el contenido esencial de esta parábola y sobre todo pues aquí contemplando a Jesús de Eucaristía, que es el esposo, a quien esperamos en esta segunda venida, y que en estos discursos de Jesús escatológicos y que los encontramos en los capítulos 24 y 25 de San Mateo, están todos los discursos escatológicos, entre ellos la parucía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, lo que vimos exactamente hace 8 días, viernes, y pues ahora trataré de dar simplemente unos pincelazos de meditación y de oración de esta parábola. De hecho, la parábola de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes es una escenificación plástica de esta doble actitud que podemos adoptar ante el paso del Señor Jesús en nuestra vida. La vigilancia, y esta vigilancia que tiene que ser con mucha diligencia. O bien podemos caer en esa despreocupación indolente. El objetivo de esta parábola no es un discurso sobre el compartir fraterno, que podría
también canalizarse por ese aspecto. Ante todo, el objetivo de esta parábola, ahí ya pusieron el texto de la parábola. Ustedes lo pueden leer en su Biblia, en su casita posteriormente. Yo quisiera que ustedes siguieran no solamente contemplándome a mí, mi carita, sino sobre todo a Jesús y aquí a la lámpara. Porque el objetivo de esta parábola es la vigilancia ante la imprevisible llegada del novio o del esposo. Que es Cristo. Por eso la parábola da un apunte clarísimo sobre la responsabilidad ante esta llegada de Jesús. No es que bendiga y propicie un extraño egoísmo espiritual, como si las prudentes dijesen a las necias, ese es su problema. Busquen ustedes en la vida el aceite que necesitan. La vida cristiana debe entenderse como un encuentro continuo con el Señor Jesús. Un ministro extraordinario de la comunión debe tener siempre esa comunión, sobre todo con Jesús, y siempre con esa provisión del aceite, que es la lámpara encendida. Jesús con esta parábola no quiere apariencias artificiales, sino sobre todo quiere coherencias verdaderas y sentidas. No hay que vivir en cristiano solamente cuando nos ven o cuando estamos aquí en el altar dando la comunión o cuando llevamos la comunión al enfermo, al anciano. Jesús quiere que siempre haya en nosotros una coherencia de comunión con Jesús en cualquier momento de nuestra vida. O simplemente, ¿verdad? Como cuando recibimos nuestra primera comunión, pues lo que nos interesa es que nos saquen la foto, tomarnos la foto cuando nos están dando la comunión, y si nos la dan bajo las dos especies, pues lo que me interesa es la foto y no tanto el que yo estoy recibiendo a Jesús. Aquí luego hay personas que no se acercan a recibir a Jesús en la comunión porque se las está dando el ministro y prefieren privarse de la recepción de la Sagrada Comunión porque no sé qué escrúpulos tenga la persona, porque unas manos pecadoras como las de un ministro extraordinario de la comunión, y yo diría tal vez son más pecadoras las manos de un sacerdote, ¿verdad? Y lo que nos interesa son las manos, el instrumento, y no tanto a quién recibimos. Y yo diría, hay que fijarnos y preocuparnos porque a quien yo quiero recibir es a Jesús, a Él,
no tanto fijarme en las manos de quien me está dando la Sagrada Comunión, y nosotros sentirnos privilegiados porque tenemos esa dicha y esa bendición y esa gracia de que Jesús nos ofrece para que lo demos a la persona que lo necesita en esos momentos. Y así entonces siempre seré una luz, siempre seré una persona sensata, prudente. También hay personas que únicamente cuando están enfermas o cuando sienten que se acerca la hora de su muerte, entonces sí, tráiganme al Padrecito o me quiero confesar o quiero recibir la comunión. Pero cuando estabas adolescente, joven, tenías 30 años, 35 años, 40 años, 50 años, 60 años, y pudiste ir a recibir la Sagrada Comunión y estar con Jesús, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué esperar el último momento para estar en comunión con el Señor? Eso significa no estar en vela, no estar preparados, no estar vigilantes. Estas vírgenes prudentes y necias son imagen de lo que es una vida empapada en el amor o en el aceite, yo diría, en este aceite del amor. ¿Qué es lo que pedían las vírgenes necias? Denos aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Y ya llega el esposo, se escuchó el grito, ya viene el novio, ya llegó el esposo. Y entonces las que estaban preparadas tomaron su aceite y encendieron su lámpara. En cambio las necias, las imprevistas, dijeron, denos un poquito. Estas vírgenes prudentes, estas personas prudentes, son imagen de que tienen una vida empapada en el aceite del amor. O bien, las necias tienen una vida vacía. Esa es la insensatez. Estamos vacíos del aceite del amor divino. Estamos sucios, estamos frustrados al no llevar el aceite de las buenas obras. Y es muy, muy triste presentarse con las manos vacías ante Dios, el esposo, que nos espera con ilusión y que por nuestra culpa, por nuestros sueños, por quedarnos dormidos, porque estamos frustrados, no vamos a tener esa oportunidad de entrar a la fiesta, a la boda, al banquete. Y por más que toquemos, por más que insistamos, Señor, ábrenos, ábrenos, el Señor nos dirá simplemente, yo no las conozco. Yo no sé quiénes son ustedes. Señor, pero pues fui ministro de la comunión, ¿qué más? Fui catequista, fui miembro del coro. No, pues yo tuve toda una serie de servicios en la parroquia. Es más, iba a misa todos los domingos. Imagínense qué pena, qué vergüenza que el Señor nos diga, pues yo ni te conozco, Padre Sergio. Aunque estuviste ahí en la parroquia del Sagrado Corazón, yo no te conozco. Qué frustración. Meditemos en esto y meditemos en la presencia de Jesús. Así que todas fueron llamadas por Jesús al banquete de bodas y todos somos llamados por Jesús al banquete de bodas. Todos somos invitados. Jesús no excluye a nadie.
Pero fíjense que no todos vamos a poder entrar. Todo va a depender de esta empapada de aceite del amor divino para que nuestra lámpara no se apague, no se extinga en nuestra vida. ¿Por qué nuestra fe? Porque es la fe de muchos católicos, cristianos, apostólicos y romanos. ¿Por qué de repente se les baja la pila? ¿Por qué de repente ya no quieren servir? Porque ya les cambiaron a su padrecito y el padrecito pues ya se les fue y ya porque ya no está el padrecito pues ya no voy a la iglesia. O bien, ya lo corrimos. No, pues no nos convenía. Queremos uno a nuestra medida. Alguien que nos pueda cumplir todos nuestros caprichos. Alguien a quien podamos nosotros manejar y manipular. Aguas, cuidado, ministro. Si te sientes tú de esas personas que es capaz de manipular y de ser incluso hasta cizañudo e hipócrita, grosero, pedante, etc. Puntos suspensivos. El esposo es el Señor y el tiempo de espera de su llegada es el tiempo que Él nos da a todos nosotros con misericordia y paciencia antes de su venida final. Por eso es un tiempo de vigilancia. Toda la vida es un tiempo de vigilancia. Tiempo en el que debemos tener encendidas la lámpara de la fe, de la esperanza, del amor. Tiempo de tener abierto el corazón al bien, a la belleza y a la verdad. Tiempo para vivir según Dios. Pues no sabemos. No sabemos ni el día ni la hora del retorno de Cristo. ¿O alguien lo sabe? Díganme. ¿Quién sabe en qué momento se dará la parucía? La segunda venida de Jesucristo. ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe en qué momento el Señor nos va a llamar? Nadie lo sabe, dice Jesús. Eso es un misterio. Nadie lo sabe. Por eso, estas dos actitudes de la vigilancia, de la espera, lo que Jesús nos pide es que estemos preparados para el encuentro, un encuentro bello. El encuentro con Jesús, que significa saber ver los signos de su presencia, tener viva nuestra fe con la oración, con los sacramentos, estar vigilantes para no adormecernos, para no olvidarnos de Dios. Qué triste es ver cómo mucha gente se ha apartado de Dios, se ha olvidado de Dios, se ha apagado su vida. Entonces, ¿qué es lo que nos pide Jesús? Que estemos preparados para el encuentro, un encuentro bello, hermoso con Jesús, que significa saber ver estos signos de su presencia y tener viva nuestra fe. Repito, ¿con qué? Con la oración, con los sacramentos y estar vigilantes para no dormirnos, para no olvidarnos de Dios. Cada uno tiene su luz. En cada uno Dios ha dejado una luz particular, una luz que le hace ser el mismo. Por eso el reino de los cielos es silencioso. Llega de una manera insólita, sigilosa, sutil. Bueno, pues cada quien tiene su luz, su lámpara. En cada uno Dios ha dejado una luz particular, una luz que le hace ser el mismo. Por eso en el reino de los cielos cada uno tiene que ser el mismo. Unas luces son más fuertes, otras más débiles, otras cambian constantemente y así podemos encontrar un sinfín de luces, tantas como personas, sí, tantas luces como personas. Cada uno tiene que cuidar, queridos hermanos y hermanas,
Cada uno tiene que cuidar y dar cuentas de esa luz que recibió en el bautismo, porque esta lámpara que Dios nos ha dado, la tenemos que poner en el candelabro. Y puede que a veces no me guste mi lámpara, no me guste mi luz o gaste mi aceite. Puede que a veces utilice mis cualidades para presumir, o a veces quiera ocultar esa luz, esas virtudes o defectos. Incluso a veces no quiero mi lámpara y siempre estoy queriendo la vela o el aceite de los otros. ¿No les pasa eso, ministros? No, ¿verdad? Qué bueno. Bendito sea Dios. La lámpara que tengo, digan, la lámpara que tengo es la mejor, porque es mi lámpara. Y esta lámpara es un regalo de Dios. Lo importante es ver mi vida y mi historia desde los ojos de Dios y no desde una mirada meramente humana. He de elevar la mirada, contemplar la maravillosa obra de Dios en mi vida y darle gracias. Por eso contempla cómo ante el anuncio de que el esposo está llegando, ¿vieron la parábola? Vuelvan a ver ese video. Cómo muchas personas al contemplar o al escuchar de que ya viene el esposo, esas mujeres prudentes que tienen aceite para alimentar sus lámparas, tienen un entusiasmo pero increíble, maravilloso. O sea, así debe ser la vida, hermanos, hermanas, ministros. Así debe ser nuestra vida, con ese entusiasmo con las que estas mujeres estaban esperando al esposo, y cuando dijeron, ya viene, y corrieron a salir a su encuentro con su lámpara encendida. Y las otras vieron la desesperación, la angustia, la ansiedad. Así nos pasa en la vida cuando andamos todos paranoicos y caóticos y andamos todos atalantados en la vida, precisamente porque caemos en ese caos, en esa insensatez, en esa terquedad, en esa frustración, y empezaron a desesperarse estas personas porque ya el esposo llegaba y no tenían su aceite para encender sus lámparas. Por eso bien dice el esposo, yo no las conozco. Quien ama espera, aunque la persona amada tarde, no sabemos la hora, pero aunque tarde, espera. Y espera con amor y con paciencia. Quien ama espera, aunque la persona amada tarde o no se deje encontrar. Quien está lleno de amor sabe mantenerse en la atención de quien espera el encuentro. Es una disposición que el cristiano, que el ministro extraordinario de la comunión debe practicar toda su vida y con toda su fuerza. Bueno, pues ¿cómo te preparas para el encuentro con el Señor? ¿Estás dando largas a lo más importante de la vida? Como una persona me decía, ahora que me jubile, entonces sí, ya le voy a dedicar mi tiempo al Señor, ¿verdad? Pero mientras tenga fuerzas, yo voy a viajar, voy a darme buena vida, como aquel que dijo, ¿verdad? Ya tengo mis graneros llenos, voy a hacer unos más grandes, y entonces sí, me daré una buena vida. ¿Y qué le dijo por ahí una voz? Insensato, esta noche vas a morir. ¿Para quién van a ser todos tus bienes? Insensato, terco, necio, atarantado.
sonso. Si tuvieras que compararte, ya sea con las vírgenes prudentes o con las necias, te pregunto, ¿con cuál te identificas? Esa es una pregunta que te dejo. Ahí en el libro vienen algunas preguntas para la reflexión, pero yo te pregunto aquí en la presencia de Jesús, si tuvieras que compararte, ya sea con las vírgenes prudentes o con las necias, ¿con cuál te identificarías? ¿Con la virgen prudente, previsora, o con la necia? ¿O qué es lo que te lleva a sentirte identificado con ellas? ¿Cuáles son las reservas que tienes de la gracia de Dios? Que mientras llega el Señor, pues uno hay que estar ahí teniendo con sus reservas divinas. Ahora, si yo tuviera la oportunidad de saber el día y la hora de la llegada del Señor, ¿cambiaría esto mi actitud, mi forma de ser, mi forma de pensar? No esperemos saber eso. ¿Por qué? Porque el Señor nunca nos lo va a decir. Simplemente nos dice, estén preparados porque no saben el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Bueno, pues examina tu vida a la luz de esta parábola. ¿Cómo es tu espera? ¿Cómo es tu preparación para la llegada del Señor? ¿Cómo es tu amor? ¿Cómo es tu entrega a los hermanos? ¿Cómo es tu servicio? Ya para concluir, llena tu vida del auténtico aceite que no se consume, que es el amor de Dios. Dedica un tiempo a Dios, todos los días. Dedica un tiempo a Dios. Tu ministro, dedica un tiempo a Dios. Dedica un tiempo a la oración, dedica tiempo a la lectura espiritual, dedica tiempo a la palabra de Dios, dedica tiempo a la atención a los enfermos, a los ancianos. Llena tu vida de Él con ese servicio. Sale al encuentro de esas vírgenes que hay un montón, que son vírgenes necias, tercas, que les falta el aceite de la vida para dar sentido a su vida. Comparte con esas personas la luz del que es la luz. Llena tu vida de Él. O sea, piensa cómo puede ser luz para alguna persona que vive en la oscuridad y actúa en consecuencia. Repite desde el fondo de tu corazón, aquí en la presencia de Jesús. Jesús, hazme hablar siempre como si fuese la última palabra que digo. Hazme actuar siempre como si fuese la última acción que hago. Hazme sufrir siempre como si fuese el último sufrimiento que tengo para ofrecerte. Hazme orar siempre como si fuese la última posibilidad que tengo aquí en la tierra para conversar contigo. Algunas personas no se preocupan ni por tener la alcuza llena de aceite. No se sienten invitadas a su banquete, a su fiesta, a la boda. Sé tú la invitación de Dios visitando, acogiendo, escuchando, compartiendo para que renueves la ilusión por la vida. Bueno, pues termino con esta oración que dice: Dios, tú mi Dios, yo te busco, mi ser tiene sed de ti. Por ti languidece mi cuerpo, como erial agotado sin agua. Así como te veía en el santuario, contemplando tu fuerza y tu gloria,
pues tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alaban, así quiero bendecirte en mi vida, levantar mis manos en tu nombre, me saciaré como de grasa y médula mis labios, te alabarán jubilosos. Si acostado me vienes a la mente, quedo en vela meditando en ti, porque tú me sirves de auxilio. Y exulto a la sombra de tus alas. Mi ser se aprieta contra ti. Tu diestra me sostiene. Pues les doy la bendición, porque mi tiempo se ha terminado. Pero el de Dios no, el de Dios continúa. Les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pues nosotros seguimos aquí en actitud de oración y ustedes continúan con su segundo tema. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Dios los bendiga. Muchas gracias, Padre Sergio. Buenas noches. Hermanos, si tienen alguna duda del taller del Padre Sergio, al final de que termine el Padre Emilio, pueden colocar sus dudas en el chat. Ahorita, como igual tuvimos un pequeño problema, vamos a continuar con el Padre Emilio y vamos a ver el tema número 20, que es anunciar a Jesús, construir el reino en el mundo. Es el tema número 19, construir el reino en el mundo. Vamos a darle la bienvenida al Padre Emilio Rueda de la Parroquia Jesús Nazareno. Adelante, Padre. Buenas noches a todos. ¿Sí me escucha? Sí, lo escuchamos, Padre. Pues el Padre concluyó con una oración. Yo inicio también con una breve y sencilla oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todas tus criaturas te den gracias, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas, explicando tus hazañas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El tema 19 tiene como título Construir el reino de Dios en el mundo. El objetivo que pretendemos alcanzar es el siguiente: ser conscientes de que la construcción del reino de Dios en el mundo de hoy es tarea prioritaria para todos los cristianos. Escuchemos con atención la invitación que Jesús nos hace a través del Evangelio de San Mateo en el capítulo 10, versículo 1, 5 y 7. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos, para expulsarlos y para curar todo tipo de enfermedad y toda dolencia. A estos 12 envió Jesús, después de darles estas instrucciones. Al ir, proclamen que el reino de Dios está cerca. Palabra de Dios. Siempre es importante dejarnos iluminar por la palabra de Dios. Los discípulos de Jesús fueron llamados por Jesús para ser embajadores de su reino. Si amas al Señor Jesús, invitas a otros al reino. Todos los discípulos comparten este deseo, que otras personas entren en el reino.
Anhelamos esto porque hemos experimentado por nosotros mismos lo bueno que es vivir con Cristo. La belleza de la misión de Jesús a sus discípulos es que estamos llamados no solo a invitar con palabras al reino de Dios, sino también a hacer ese reino visible en hechos. El Papa Francisco, en una intervención, nos decía: no destruyan, sino construyan el reino de Dios. Decía el Papa, el reino de Dios se construye día a día y ofrece ya en esta tierra sus frutos de conversión, de purificación, de amor y de consolación entre los hombres. Es algo muy hermoso construir día a día este reino de Dios que va naciendo. No destruir, sino construir. Con esto nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de invocar a Dios, el Señor de la mies, para que envíe operarios a su mies. Los operarios de los cuales habla Jesús son los misioneros del reino de Dios, que él mismo llamaba y enviaba de dos en dos delante de sí a cada ciudad y lugar a donde estaba por ir. Su tarea era anunciar un mensaje de salvación a todos. Los misioneros anuncian siempre el mensaje de salvación a todos, no solamente los misioneros que van de lejos o que van lejos, también nosotros misioneros cristianos que decimos una buena palabra de salvación. Y este es el don que nos da Jesús con el Espíritu Santo. El anuncio, es decir, está cerca el reino de Dios. Porque Jesús ha acercado a Dios hacia nosotros. Dios reina en medio de nosotros. Su amor misericordioso vence el pecado y la miseria humana. Esta es la buena noticia que los operarios tienen que llevar a todos. Un mensaje de esperanza y de consolación, de paz y de caridad. Jesús, cuando envía a sus discípulos delante de él en los pueblos, les recomienda: antes digan, paz a esta casa, curen a los enfermos que allí se encuentren. Todo esto significa que el reino de Dios se construye día a día y ofrece ya en esta tierra sus frutos de conversión, de purificación, de amor y de consolación entre los hombres. ¿Con cuál espíritu el discípulo de Jesús deberá realizar esta misión? Como primera cosa, deberá ser consciente de la realidad difícil y a veces hostil que les espera. De hecho, Jesús dice: les envío como corderos en medio de lobos. Es clarísimo. La hostilidad está siempre al inicio de la persecución de los cristianos. Porque Jesús sabe que la misión es obstaculizada por la obra del maligno. Por esto, el operario del evangelio se esforzará en ser libre de los condicionamientos humanos, de todo tipo, no llevando ni bolsa, ni alforja, ni sandalias, como ha recomendado Jesús a los 72 discípulos que envía a misionar, para solamente confiar en la potencia de la cruz de Cristo. Esto significa abandonar todo motivo de vanagloria personal y volverse humilde instrumento de la salvación obrada por el sacrificio de Jesús, muerto y resucitado por nosotros. Por lo tanto, la tarea del cristiano en el mundo es una misión estupenda
y destinada a todos. Es una misión de servicio. Esta necesita de tanta generosidad y sobre todo de la mirada y del corazón dirigida hacia lo alto para invocar la ayuda del Señor. Hay mucha necesidad de que haya cristianos que den testimonio con alegría y anuncien el Evangelio. Los discípulos enviados por Jesús, después de cumplir su misión, llegaron llenos de alegría. Cuando nosotros hacemos eso, el corazón se llena de alegría. Y esta expresión nos debe hacer pensar en la alegría de la iglesia cuando sus hijos reciben la buena noticia. Gracias a la dedicación de tantos hombres y mujeres que diariamente anuncian el Evangelio, como están los sacerdotes, aquellos buenos párrocos, las monjas, los misioneros, misioneras, los ministros y tantos otros. Y es bueno preguntarnos, ¿cuántos de los que ahora estamos aquí presentes en el curso sienten la llamada del Señor para seguirlo y construir su reino día con día? El Papa nos dice, no tengan miedo, sean valientes y lleven a los demás esta llama del celo apostólico que nos ha sido dada por estos discípulos ejemplares. Por eso, queridos hermanos, cada uno de nosotros como cristianos estamos llamados por Jesús a construir el reino de Dios aquí en el mundo y transformarlo. ¿Cómo podemos construir el reino de Dios en la tierra? El reino de Dios se construye desde el amor, que se manifiesta en la capacidad que tiene el hombre de perdonar, de reconciliarse y de tolerar, respetando y reconociendo la diversidad, incluyendo la pluralidad y negociando intereses para poder convivir en paz y en armonía. Otra pregunta que podemos hacernos: ¿qué es construir el reino de Dios? Se trata de amar a Dios que viene al mundo, un Dios que se encarna en el mundo, como se señala en el Evangelio, que presenta a un Dios que ama e invita a todos a vivir desde el amor fraterno y solidario con los demás. Otra pregunta: ¿qué podemos hacer para que crezca el reino de Dios? Para que el reino crezca, se necesita valentía, como nos decía el Papa Francisco y que me he referido anteriormente. La valentía de dejar que crezca el grano. El Papa nos invita y nos anima a no tener miedo, a ensuciarse las manos a la hora de sembrar la semilla del reino de Dios. Y aquí está una imagen que nos puede ayudar para entender qué podemos hacer para que crezca el reino de Dios. Tenemos la imagen del grano de mostaza. Si bien es el grano más pequeño de todas las semillas, está lleno de vida y crece hasta volverse más grande que todas las plantas del huerto. Así es el reino de Dios. Una realidad humanamente pequeña y aparentemente irrelevante. Para entrar a ser parte es necesario ser pobres en el corazón, no confiarse en las propias capacidades,
sino en la potencia del amor de Dios. No actuar para ser importantes a los ojos del mundo, sino preciosos a los ojos de Dios, que tiene predilección por los humildes. Cuando vivimos así, a través de nosotros irrumpe la fuerza de Cristo y transforma lo que es pequeño y modesto en una realidad que hace fermentar a toda la masa del mundo y de la historia. El reino de Dios pide nuestra colaboración. Nuestra débil obra aparentemente pequeña delante de los problemas del mundo, si se inserta en la de Dios y no tiene miedo de las dificultades, la victoria del Señor es segura. Su amor hará crecer cada semilla del bien presente en la tierra. Esto, hermanos, nos abre a la confianza y al optimismo, a pesar de los dramas, las injusticias y los sufrimientos que encontramos. La semilla del bien y de la paz germina y se desarrolla, porque lo hace madurar el amor misericordioso de Dios. Es por eso que hay que apostar por ideales nobles en esta vida. Decidirnos a cambiar la venganza por el perdón, el egoísmo por la generosidad, el odio por el amor, la debilidad ante las dificultades por la fortaleza. Los muchos avatares en esta vida nos impiden ver el bien que Dios tiene preparado en nuestro futuro. Cristo nos lo enseña comparando el reino de los cielos con un grano de mostaza. Una semilla tan insignificante por su pequeñez que seguramente un no entendido de semillas la hubiese tirado a la basura. Sin embargo, en su pequeñez se encierra su grandeza. Podríamos pensar que una minucia de ese tamaño no sirve para nada. Pero si conociésemos lo que viene después, pagaríamos lo que fuese por conseguirla. De la misma forma son los ideales por los que hay que apostar y pagar lo que sea. Al inicio no vemos el provecho personal que hay en perdonar a quien nos ofendió o prestar ayuda a quien lo necesita, porque no vemos más que una insignificante semilla de mostaza, y lo es. Pero pensemos también que el fruto que viene después será inmensamente superior al que nosotros esperábamos. Otra pregunta que podemos hacernos: ¿cómo se manifiesta el reino de Dios en la actualidad? Se manifiesta el reino de Dios en donde Dios reina. Otra pregunta: ¿cómo se hace presente el reino de Dios en la sociedad actual? El reino de Dios no designa un espacio geográfico, sino la situación de aquellos que han transformado o convertido su corazón. Entendido como lo más profundo y sentido de cada ser humano, y exaltan a Dios como valor absoluto de sus vidas y de sus relaciones con los demás. Siguiente pregunta. Espero que con estas preguntas podamos ir entendiendo qué es lo que Dios nos está pidiendo cuando nos dice que nosotros somos operarios. Tenemos que trabajar
para construir el reino de Dios. ¿Qué importancia tiene la iglesia para la construcción del reino de Dios? La tarea y el mandato que Jesús deja a su iglesia es clara. Ir por todo el mundo anunciando con obras y palabras el evangelio del reino. Es decir, la misión de la iglesia es ser un instrumento para la construcción del reino y hacer que la peregrinación humana hacia la promesa sea feliz, más fácil y más segura. Reino de Dios es la voluntad divina de que todos los seres humanos seamos respetados, crezcamos en valores y seamos felices. ¿Cómo puedo colaborar con Dios en la construcción de su reino en la tierra? Una manera de colaborar es amar a tu prójimo como a ti mismo, aplicando los valores morales y cristianos, creciendo y teniendo fe en Dios, ayudando a los más necesitados, comprendiendo que el mundo es de todos y por ende debemos vivir en armonía, sobre todo en tolerancia. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los valores del reino de Dios? El reino de Dios en nosotros comienza también por nuestra conversión a los valores del reino, como son santidad, verdad, justicia, amor y paz, frente a los del tener, dinero, poder, soberbia, dominio e influencia. ¿Cómo la iglesia anuncia el reino de Dios? El reino es el programa de Dios. Es lo que Él quiere y se propone establecer como estado definitivo de la historia y de la existencia. Dios lo que quiere es una iglesia que refleje en valores, palabras y hechos lo que Jesús hizo y proclamó cuando fue manifestado en carne. Pero ¿cuáles pueden ser los pilares básicos que nos servirán como cimientos para construir un mundo mejor? Aquí les presento los siguientes pilares. Uno de ellos, la dignidad humana. Toda persona es digna de respeto por el simple hecho de que es un ser humano. Segundo pilar básico para construir un mundo mejor, para transformarlo. El respeto a la vida humana. La vida humana en cada una de sus etapas de desarrollo y hasta su culminación natural es preciosa y por lo tanto digna de protección y respeto. La sacralidad de la vida humana es parte de toda visión moral que busque construir una sociedad buena y justa. Otro pilar básico para construir y transformar nuestro mundo es la familia. La persona no solo es sagrada, sino también lo es la familia. La familia es la pieza fundamental de la sociedad. Nunca hay que escatimar en cuanto a su estabilidad y protección. Y como dice el Papa, en vez de construir y transformar nuestro mundo, estamos queriendo destruir el mundo y el reino de los cielos. Cuando se ataca a la familia, uno de los pilares precisamente para poder lograr
la presencia del reino de Dios en el mundo. Otro pilar básico es la participación. La gente tiene el derecho y la obligación de participar en sociedad, especialmente los pobres y vulnerables. Los ricos y los fuertes no pueden ni deben crear todas las reglas, porque muchas veces las hacen a su favor y a sus intereses personales. Otro pilar básico para construir es la protección preferencial de los pobres y vulnerables. La sociedad debe ofrecer una protección preferencial para los pobres y los más débiles. De otra manera, un sistema torcido terminará por convertirse en una amenaza al bien común. Siguiente pilar. Todos formamos parte de la única familia humana. Hay que aprender a actuar solidariamente en un mundo independientemente de la situación que se vive. Significa afirmar que el amor al prójimo tiene dimensiones globales en un mundo interdependiente. Este pilar básico se llama solidaridad. Siguiente pilar básico para construir y transformar el mundo. El cuidado de la tierra. El mayordomo es un administrador, no un dueño. Y nosotros somos mayordomos, somos administradores. No somos dueños del mundo. Tenemos la responsabilidad moral de cuidar el medio ambiente. Y actualmente esta es una prioridad. Siguiente pilar para construir el reino de Dios. La igualdad humana. El trato equitativo, especialmente a los adultos. Es una manera de definir la justicia. Enfatizar este precepto fundamental es el principio básico de la imparcialidad. Y último de los pilares para construir el reino de Dios es el bien común. El bien común se respeta y alcanza cuando las condiciones sociales permiten que la gente alcance la plenitud de su potencial humano. Necesitamos ampliar nuestra visión de la buena vida para incluir en ella el creciente desarrollo de toda la familia humana a nivel regional, nacional y étnico. Por eso, hermanos, si queremos paz, así es como se trabaja por la construcción del reino de Dios, que es justicia. Y a manera de conclusión, seguimos con las preguntas dando respuesta a cada una de ellas. ¿Cuáles son los signos que manifiestan que somos constructores del reino de Dios? Jesús en el Evangelio nos dice que debemos ser sal de la tierra. ¿Cómo entender esto en el contexto de ser constructores del reino de Dios? Sabemos que la sal da sabor y preserva de la corrupción. La sal debe dejar el salero y mezclarse con lo demás,
pero sin perder su sabor. Si lo pierde, se convierte en uno de los seres más inútiles. Nosotros como cristianos estamos destinados a preservar de la corrupción el ambiente donde vivimos, con la condición de no quedarnos cómodamente en nuestro salero, con solo los que piensan como nosotros y con la exigencia de no perder nuestro sabor. Hoy existe un grave peligro que denunciaba en su tiempo Pablo VI, el peligro del irenismo, que consiste en que con tal de no tener discusiones ni contrariedades, aceptamos sin más todo lo que los otros piensan y digan. Es perder el sabor del cristianismo. Cristo, los profetas y los santos no tenían miedo en contradecir cuando se trataba de defender la ley de Dios y sus santas enseñanzas. El cristiano, hermanos, está destinado a procurar que el ambiente donde vive no se corrompa. Y para ello tiene que emplear su buen ejemplo y sus buenas palabras. Pero si no hacemos nada para construir el reino de Dios en nuestro ambiente, entonces, ¿para qué servimos los cristianos? He aquí una excelente pregunta. Si no hacemos nada para construir el reino de Dios en nuestro ambiente, entonces, ¿para qué servimos los cristianos? Pero también Jesús nos invita a ser luz del mundo. El oficio del cristiano es iluminar el mundo donde le ha correspondido vivir. Su vida santa tiene que ser notada por los demás. El cristiano debe ser luz que brille en el trato amable hacia los demás. Debe ser luz de cumplimiento de su deber en el trabajo que ejerce. Luz de honorabilidad en el negocio y el deporte. Luz del mundo, no solamente luz para su grupo religioso, sino luz para los que viven en este mundo tan necesitado de buenos ejemplos. Debe ser semáforo que con sus palabras guíe a otros por donde sí pueden transitar y señale por donde no se puede pasar. Finalmente, nuestras acciones, hermanos, no pueden ser neutrales. Un día tendremos el encuentro con el resucitado en su tribunal para recibir el premio o el castigo. Por ello, se nos invita a usar bien la vida para sembrar y construir el reino, desde las cosas más pequeñas a las más grandes. Pues que así sea. Ahora, más que preguntas que me hicieran a mí, yo les haría la siguiente o siguientes preguntas para que nos las llevemos a nuestra vida cotidiana y respondamos. Primero, haciendo un examen de conciencia. ¿Qué estás construyendo? ¿Vida eterna o condenación? Y segundo, más que pregunta,
es un compromiso. Este curso es para tomar conciencia y sobre todo para comprometernos a construir el reino de Dios como buenos cristianos. Hay que comprometernos con nuestro país y con la familia, a que en la familia y en nuestro país nosotros seamos constructores del reino de Dios. Pues que este sea nuestro compromiso a partir de ahora. Y que no sea solamente el saber qué tenemos que hacer, sino sobre todo ponerlo en práctica. Pues les agradezco su atención y espero haya sido claro a través de las distintas interrogantes que manifesté en orden a responder precisamente a ellas y con ello darnos una visión más amplia de lo que estamos llamados e invitados a llevar a cabo como operarios del reino de Dios en el mundo. Padre, ¿le da tiempo de recibir un comentario? O... Claro, sí, sí, Bueno, adelante. Juanita levantó la mano y pues le vamos a solicitar que nos active su audio para que pueda comentarnos. Adelante, Juanita. Gracias. Buenas noches, hermanos, y buenas noches, Padre. Buenas noches, Efectivamente, Juanita. fíjese que Dios bendiga abundantemente su vocación y su servicio, porque de verdad esto es lo que nos hacía falta. Yo nada más lo poco que pude, pues lo resumí de esta manera, y es algo que precisamente es lo que nos está haciendo falta en la escuela, en la evangelización. Esos valores, pues decir que los valores que se desprenden del reino, que son lo que usted acaba de comentar: justicia, verdad, amor, paz y todo lo que nos compartió, hay que vivirlos y construirlo desde lo más profundo de nuestro corazón en este mundo, para hacer luz. Por eso el reino de Dios no consiste en pura interioridad o espiritualización, sino que abarca toda la vida personal y comunitaria. De ahí de nosotros que somos servidores, nos exige un nuevo estilo de vida, poner en práctica especialmente la palabra de Dios, vivir las bienaventuranzas, ser luz y sal de la tierra, desprenderse de las riquezas y de las cosas materiales. En una palabra, seguir el camino de Jesús, siendo misioneros del Padre, como Él nos los ha enseñado. Gloria a Dios, Padre. Gracias, que Dios lo bendiga. Pues también gloria a Dios por ti, porque has hecho una excelente síntesis del tema de hoy. Gracias, Juanita, por tu atención. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo con Juanita. Lo pongamos en práctica, ¿no? A esa intervención de Juanita. Muy buena. Felicidades, Juan. Padre Sergio, se está cortando tu comunicación. Ojalá me puedas escuchar, Padre Sergio. Se ha interrumpido, se ha congelado tu imagen y también
el audio. A ver si, creo que ya. ¿Alguien más tiene otro comentario? Mientras el Sí. padre rehabilita su comunicación. Ok, vamos con Ivonne del Sagrado Corazón, por favor. Hola, buenas noches a todos mis hermanos. Bueno, los dos temas de verdad excelentes, cómo nos ayudan a ir tomando conciencia, pero sobre todo yo quiero compartir con ustedes este proceso que he llevado a través de toda mi vida, muy importante, y pues siempre los sacerdotes nos comentan que ese compromiso que nosotros tenemos. Yo recuerdo hace unos 15 años que pues yo le pedía mucho al Señor, yo quería comprometerme y pues formar parte del reino, en esa construcción del reino. Escuchaba mucho